Tal amigos, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué pasa cuando llevas años intentando encajar pues, en los moldes que de una u otra forma, pues, impone o dicta la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pues, intentas seguir las reglas de un juego que, para empezar, pues, tú ni siquiera elegiste jugar, ¿no? eh, o cuando ya estás, no sé, construyendo una vida que se supone tenía que hacernos felices y resulta que, pues no sé, algo se siente raro, algo se siente extraño. En los videos pasados, no sé si ya los viste, si no, te invito a verlos. Esto va a ir llevando una secuencia, pero hablamos de que es un poquito de que el mapa está roto, de que las reglas están cambiando, de que ya no es lo mismo que antes. Nos dijeron, estudia, trabaja, cásate, ten una familia, jubílate, casi casi naces, creces, reproduces y mueres. De veras hay gente que, o sea, nace, trabaja toda su vida, nunca agarró un libro y no se entera absolutamente, pues nada de esto, de lo que voy a hablar. Es la verdad algo profundo. Todavía no voy a estar, no voy a entrar tan duro en profundidad, pero he venido aclarando de que tengo un objetivo claro, que es recuperar la libertad de, o sea, mía y de los míos. Y cuando hablo de libertad, hablo de libertad de tiempo, libertad de expresión, libertad de viajar, de geográfica, eh, libertad de hacer, comer, prácticamente, pues, disfrutar el juego, ¿no? Ya iré hablando un poquito más acerca de, siempre hemos escuchado el juego de la vida y tal, pero bueno, ahora sí que justo jugándolo, quise dar esta plática, abrirme un poquito más, platicarte más sobre mí, ser un poco más humano. Ahora sí que voy a ser más vulnerable al juicio, al no me importa realmente. Eh, no, no, ya el juicio ajeno no me hace absolutamente nada, al contrario, lo hago con mucho amor, con mucho cariño, para que si de algo te sirve lo que te voy a platicar, te puedas reflejar en mí. La verdad es que durante mucho tiempo, pues pensé que había algo mal conmigo, que no sé, que no encajaba. Desde muy chavito, pues fui muy bueno en muchos deportes. Realmente mucho tiempo me dediqué a deportes, fútbol en específico. Eh, pero jugué de todo: bádminton, frontón, tenis, muchos deportes de raqueta le agarré bastante bien, sé jugar pádel, varias cosas, pero eh, eso agradezco mucho del deporte, que me hizo siempre súper competitivo, aguerrido. Eso de por sí me lo dejó mi papá, pero bueno, esto fue bueno y malo al mismo tiempo, porque te digo, yo era muy, muy competitivo, siempre pues quería ganar, ¿no? O sea, al final yo chavo y siempre enfocado, pues siempre quise ganar. Y pues de una u otra forma, no sé, mi personalidad, de una u otra forma siempre, no sé, no encajé. Siempre sentí cierto rechazo, porque pues no pensaba, no actuaba siempre igual que el montón. No voy a entrar mucho, pero te digo, no, como que no encajaba, ¿no? Sentía que me pasaba eso en pues diferentes grupos, hasta que te digo, como que sentía que era yo el raro, que estaba roto, hasta que como que entendí algo. La verdad es que, mira, te voy a platicar mi historia para que veas cómo es que he logrado comprender los puntos. Todo lo que te voy a platicar de aquí en adelante, no lo digo ni desde el ego del yo fui, al final todo esto ya pasó. Eh, Esto le pudo haber pasado también a cualquier artista, a cualquier futbolista que quizás logró algo muy cabrón, el CEO de una empresa. O sea, te puedes reflejar en esto, porque hay mucha gente que se queda ahí en el logro y pues ya de ahí yo fui, yo hice, yo pues, sí, güey, pero ahorita en momento presente, pues qué es qué onda, ¿no? Entonces aquí es donde te voy a platicar, pues, mi historia, o la historia de Fer Longoria. No voy a entrar tan a fondo, porque si no, la verdad es que ha sido una película. eh, pero te voy a platicar más o menos cómo fue la secuencia. Como te digo, yo mucho tiempo, bueno, vengo de papá, mamá, dos hermanas. Prácticamente me crié con tres mujeres y pues mi papá, ¿no? Eh, ya luego platicaré un poquito más
a fondo quizás historias ahí, cosas familiares, pero bueno, yo mucho tiempo hice deporte, mi papá fue extremadamente trabajador y pues siempre me inculcó uno, la parte de siempre intentar ser mi propio jefe, cosa que le agradezco muchísimo, y el ser súper aguerrido, ¿no? Siempre pues salir, ganar y pues echarle así como un montón de ganas, ¿no? Eh, a mi mamá, pues bueno, le agradezco obviamente que me dio la vida, qué sé yo, un montón de cosas, eh, que siempre estuvo ahí para pues lo más que pudo. Eh, Al final fue una familia media. Fue algo complicado porque estábamos en esa línea, pues éramos a clase media, gracias a Dios nunca nos faltó nada, no me faltó techo, comida, te digo, mi papá extremadamente trabajador, súper creativo y pues siempre de una u otra forma le buscaba y pues bueno, ahora sí que entre él, entre pues, la familia, mi abuelo, todos de una u otra forma, te digo, nunca, no te voy a decir que sufrí escasez o así, pero bueno, también viví rodeado de gente, familia, pues de mucha lana, siempre estuve en escuelas de paga, pues en Veracruz, no sé, me metieron a un club deportivo. El punto es que siempre estuve rodeado de ver pues viajes, cosas de otras personas y tal, no como ahorita que pues quizás lo puedes ver en redes sociales y así, y pues de repente sí sentía quizás lo que mucha gente ahorita siente al ver las redes sociales de todo el mundo viajando y pues te comparas, ¿no? ¿Por qué yo sí? ¿Por qué este sí trae la ropa de marca o los tenis o los últimos modelo de todo? Entonces eso me hizo siempre como compararme mucho, sentirme pues como no sé, un poco menos, no sabía realmente eh, hacia abajo, siempre de una u otra forma, si tú volteas hacia abajo, siempre, pues hay quien de una u otra forma está más complicado, ¿no? Pero bueno, eh, voy a empezar en la historia de emprendimiento, cosa que te digo, le agradezco mucho a mi mamá, que una vez le dije, ma, cómprame una bolsa de dulces, quiero pues venderla ahí en la escuela, siempre de una otra forma veía que eran como muy movidos y pues siempre teníamos esta parte de ventas y andaban ahí, te digo, mi papá muy creativo, mi mamá, todo, o sea, siempre en la familia se buscaba pues de una u otra forma pues como que qué vender, qué emprender y así, ¿no? Yo mi primer emprendimiento fue a los 13 años en la secundaria vendiendo dulces. Yo siempre llevaba en mi mochila pues dos, tres bolsas de dulces, paletas de chile, tal. Y pues después del recreo siempre me iba súper, súper bien porque pues, todo el mundo jugando y así se le olvidaba comprar. Y pues yo después agarraba y les vendía dulces, ¿no? Si estás viendo esto y estás en secundaria, en prepa, créeme, esa es una buena forma de hacer lana, además de duplicar el dinero fácil o rápido, ¿no? Incluso hasta triplicarlo. ¿Por qué? Porque pues a una paleta que te cuesta un peso, sí la puedes vender en 2, 3 pesos, qué sé yo, ¿no? La verdad es que fue muy, muy buen negocio, vendí de todo, luego compraba plumas, las cortaba y entonces pues le ponía su tapita y todo y era una pluma chiquita, ¿no? Y no sé, ya un poquito más grande, veníamos a Ciudad de México a visitar a la familia, yo nací en Ciudad de México, pero bueno, vivimos en muchos lados, en Monterrey, Veracruz, eso también me hizo pues como no sentir como identidad de un lugar. Ahí ya iré platicando pues un poquito más sobre mí, pero bueno, empiezo vendiendo dulces, me va súper bien, 13 años más o menos, a los 15 años empiezo a hacer eventos de tardeadas, empezó a poner de moda el chico y chico de las escuelas y a mí me buscan para hacer el chico y chico del Antonio Caso en Veracruz y pues yo dije que sí, me llevaba muy bien con el director, justamente porque yo era bueno pues haciendo deportes, tal, y le dije, oye, podemos hacer este evento. Me dijo, mira, nosotros no apoyamos mucho y tal, pero o sea, si lo vas a hacer tú, dale, ¿no? Para no hacer el cuento muy largo, se venden 1000 boletos. Me acuerdo que nos dieron 25 pesos de comisión y pues échales, entraron como 25,000 varos. No fueron 1000 boletos, fueron menos, fueron como 800, una cosa así. Habrán entrado como 20,000, veintitantos mil pesos. Yo repartí 10 y me habré quedado unos 10, 12,000, 15,000 pesos. No me acuerdo realmente el número exacto. En ese entonces era un montón. Yo tenía 15 años y así empiezo a hacer eventos, ¿no? Tardeadas, fiestas de espuma, FIRP, empiezo en el tema de bares, ya de ahí, pues bueno, yo seguí jugando fútbol mucho tiempo, quizás por eso era muy bueno, la verdad. Eh, pero bueno, en la parte del fútbol
bueno, no voy a entrar así como tan, bueno, sí, porque en la parte del fútbol llegué hasta la universidad, llegué becado a la UPAEP. Durante ese lapso alcancé un familiar nos mandó a un curso, pues, como a unas visorías del Real Madrid. Fuimos, estuvo la verdad bastante interesante, entrenamos en los campos con los profesores del Real Madrid, la verdad es que estaba muy cañón quedarse. Este, me acuerdo que estaba muy chico porque todavía no había celulares, había las tarjetas estas que picabas los números y tenías que hablar llamada internacional y tal, ¿no? Pero bueno, un poquito más grande, a los 17 me fui a Argentina, una experiencia muy padre. Te digo, el fútbol me dejó muchísimas cosas, grandes amistades, la verdad jugué muy, muy bien, pero bueno, de una u otra forma, pues ese sueño quedó ahí como trunco hasta la universidad. Yo llego a Puebla, becado a la UPAEP, por el fútbol, ¿no? Pero bueno, eh, llego a Puebla en segundo semestre de la universidad, me invitan a ser presidente de la mesa directiva de la carrera y vuelvo a retomar el tema de las fiestas, los bares y así. A mí pues, hice la bienvenida de la universidad y junté varias mesas directivas y se hizo pues la bienvenida en 3 antros, ¿no? De ahí se hizo el Halloween, que era casi luego después, me acuerdo que pues, entra a la universidad por ahí de junio, y en octubre hicimos el primer Halloween allá en Puebla, que se hizo en 3 bares, me acuerdo que era Roca English y Curandera, algo así, ¿no? Entonces me hago muy, muy compa del que era jefe de RPs en ese entonces de los antros, de un grupo que era AIB, Fofo Medina, y con él hice muchos eventos. Un año después hicimos el primer Halloween de Transilvania, yo tenía como 19, 20 años más o menos, y pues bueno, una locura, el primero lo hicimos en Gran Hotel, estaba todo montado, nos patrocinó Jameson y metimos como 1,800 personas entre el lobby y adentro, ¿no? Y no voy a entrar a contar así tantísimo de Transilvania, porque si no aquí me puedo volar un ratote, pero bueno, ahí es donde inicia el Festival Transilvania, yo estaba en la universidad, Transilvania lleva 15 años, es uno de los festivales de disfraces y Halloween más grandes de México, porque ya ha estado 15 años en Puebla, ya lo presentamos en Veracruz y también ya se hizo en Tlaxcala, ¿no? Esto pues ya, te digo, es uno de los festivales de Halloween y disfraces más grandes de México. Eh, Lleva 15 años, voy a ir dando así como lapsos, porque bueno, durante la universidad yo trabajé mucho tiempo de RP, eh, después de ser RP, cuando me empieza a ir bien con lo de Transilvania, me asocio con uno de los dueños en la parte de Transilvania, le meto una lana a un lugar que se llamaba Praga, compro el 3% de un antro que valía 3 millones en ese entonces, le metí 90,000 pesos y yo era socio del 3% y además era capitán los fines de semana, entré a aprender, digamos que subí de RP a capitán, este, y pues era como de los fines de semana, pues eres operador, ¿no? Y ya los lunes recibes tu nómina, pero a partir de ahí me empezó a ir muy bien porque pues yo cobraba mi nómina, mis mojes y así, y además pues cobraba utilidades, poco, muchas que dejaban, ¿no? Fui socio de Costera Cholula, me asocié en varios lugares, empecé a ver cómo funcionaba el tema y pues bueno, abrimos LIPS, empecé a crecer en esa parte, fui capitán, fui gerente, fui director en varios lugares, en el que mejor me fue en Molly, yo me llevaba una muy buena lana ya en ese entonces, eh, entre propinas, sueldos, tal, o sea, al máximo llegué a llevarme hasta 20,000 pesos semanales, como 80,000 pesos mensuales, ¿no? Y yo estaba en la universidad, o sea, trabajaba 3 días a la semana, además de repente llegaba a Transilvania, en Transilvania me llegué a meter incluso todavía con Fofo como socio, 200,000, 220,000 pesos de utilidades, que si eso tú lo divides entre 12 meses, estás hablando de 17,000 pesos mensuales en una noche en Transilvania. O sea, llegó un momento en que se me empezaron a juntar varias cosas, me empezó a ir muy bien, eh, tuve también en este lapso LIPS, ahí pues estuvo más o menos, me dio mucha experiencia en el tema de pues conseguir socios, tal, llegamos a tener 2 sucursales, abrimos uno afuera de Molly, que fue donde me estaba yendo muy bien, también pues bueno, entramos en Sonata, las rentas carísimas,
Platico todo esto porque hay negocios donde me ha ido increíblemente bien, también ha habido unos donde no me ha ido pues, tan chido, al final pues todo el mundo quisiera que te fuera increíblemente bien en todos los negocios, pero pues no es así. Eh, de ahí, bueno, puse una tienda de donas, compro una franquicia de Tijuana que se llamaba, yo creo que ya no existe, Munchin Donuts. A mí me gustó mucho el nombre y conseguí un local muy chingón, pero pues bueno, yo lo consigo en Facebook, era una franquicia barata, me salió muy barato el nombre y tal. La ventaja de al ser una franquicia barata es que todo lo que yo les propuse, pues me dijeron que sí. Oye, ¿puedo poner unas donas en el techo? Sí, con mi papá que tuvo una tienda de piñatas y sabía como de manualidades, hicimos estas donas del techo nosotros, con fibra de vidrio y tal, las pusimos. Yo venía de los antros y tal, sabía mucho de promociones, metí lunes de todo a 20 pesos, no sé qué, y metí varias promociones y desde el primer día yo metí videos con dron que venían desde la pirámide de Cholula. Me fue increíblemente bien en las donas. Yo llegué al inicio, o sea, el primer año yo vendía 800 donas diarias y más, porque eso lo vendía por sucursal. 800 donas entre 12, estás hablando de 66 docenas al día. Cada dona costaba promedio 25 pesos y pues multiplica 25 por 800, son 20,000 pesos, más vendía ice, vendíamos un montón de cosas, entraban 25, 30,000, incluso más. Yo me llegué a meter 60, 70, 100,000. O sea, diarios, obviamente invertía un montón, tenía unas nóminas, rentas carísimas. En algún momento pues yo llegué a tener 3 sucursales de donas, obviamente todas con su personal, teníamos Lips en Cholula, Lips en Sonata, Transilvania, o sea, traía una nómina de más de, no sé, 350,000 varos o fijos, ¿no? Ya con rentas era arriba de medio millón de varos, ¿no? Llegamos a crear una estructura pues bastante grande. Con las donas me fue muy bien, yo participé activamente pues en la apertura de 130 franquicias más o menos a nivel nacional. Por todos los cambios que yo hice, yo les empecé a vender cajas, vasos, servilletas, popotes, me volví como el proveedor oficial. Ellos vendían la franquicia y yo vendía pues todo lo que yo había implementado en la mía, ¿no? Porque ellos pues vendían la marca con mi imagen, ¿no? Entonces hicimos ahí una especie de colaboración porque al final sociedad nunca me firmaron. Este, y bueno, se hizo ahí pues un relajo con las donas, llega la pandemia, muchos abrieron en centros comerciales, otras no le metieron tanta lana porque en Facebook las vendían barata, pero bueno, de las de los centros comerciales empieza a caer y de repente, pues yo tenía un montón de desechables, como 1 millón de varos, no sé, no, igual y no tanto, pero por lo menos unos 500,000 fácil, entre cajas, vasos, servilletas, esto de repente se empiezan a parar los pedidos y además yo ya había crecido un montón, traía pues un administrador eh, que me ayudaba con varias cosas, ¿no? O sea, yo de repente lo traía de chofer, llegó un momento en que dije, pues esto no es escalable, compramos una Kangoo y él andaba en la Kangoo, yo traía una pick-up, había comprado un Audi que se lo regalé a la que en ese entonces era mi chica. Platico todo esto, insisto, vuelvo a repetir, eh, no por yo soy, yo tuve esto al final, ajá, o sea, no es como platicarte que pues está la experiencia en la parte de franquicias, en la parte de festivales, en la parte de operar gente, en la parte de bares y eso, pues bueno, yo operé, o sea, he tenido negocios desde 2, 3, 5 personas hasta llevar festivales de 200 personas, ¿no? Obviamente trabajando, ¿no? El festival ha sido de hasta 7,000 personas en el que más gente metimos. Y pues bueno, te platico todo esto porque sé llevar negocios, sé ganar lana. Ya de ahí, no creas que todo, te digo, durante este tiempo fue color de rosa, pero de repente, pues un negocio no salió, lo de las donas, yo agarré, cerré, quise lanzar lo de CryptoMunch. Yo durante este lapso me meto en la parte de las criptomonedas, me meto a estudiar muchísimo porque pues me topo con unos amigos que habían estudiado también en la UPAEP, la mayoría en diferentes carreras, y pues conecto bien con ellos. Yo ya más o menos sabía de Bitcoin y pues bueno, de repente empiezo a aprender un montón de criptomonedas, de Bitcoin, hice mucha lana con AVAX, que era Avalanche. Yo AVAX lo llegué a comprar desde
desde $4 empecé a recibir los primeros AVAX. Digo a recibir porque mi primera transacción fue, le vendí una recámara al que era mi roomie, mi vecino en ese entonces, le vendí mi recámara en AVAX y me dio una lana en AVAX. Yo todavía no entendía, si hubiera entendido más, obviamente, o sea, si traía feria le hubiera acomodado más. Yo todavía me acuerdo que en ese entonces me fui a Nueva York, gracias a Dios he podido viajar un montón, conozco más de 18 países, Europa, conozco España, Francia, Italia, conozco Grecia, conozco acá de América, pues bueno, México hacia arriba, Estados Unidos, Canadá hacia abajo, conozco Colombia, conozco Cuba, conozco Argentina, conozco Uruguay. Insisto, no lo platico o sea, porque a mí no me van a venir a contar todo lo que voy a hablar de aquí en adelante. Uno, así como no es ni ego ni nada, ahorita todo lo que voy a platicar, porque he platicado la parte, pues, padre, tampoco lo hago desde la parte de victimismo, te vuelvo a repetir aquí a la mitad del video, es para que te reflejes y si de algo te funciona, pues qué chingón, pero bueno, a donde he llegado ahorita, pues empezó literalmente de la nada, cuando yo llegué a Puebla. Apenas hace unos días me estaba acordando mi colchón en el piso, yo andaba en camioncito, o sea, eso le tocó, tuve una novia, duré 14 años con ella, un montón. A ella le tocó todo el proceso de Transilvania, llegué el primer año a la universidad, yo empecé a andar con ella y yo todavía estaba, pues digamos, arrancando, ¿no? A ella le tocó todo el proceso, a muchos amigos que seguramente verán esto, pues sabrán o habrán vivido parte de este proceso y pues no me dejarán mentir. Pero, y bueno, todo está en mi Facebook, que es donde está casi todo. Tenía Instagram, pero pues bueno, en un día de la nada desperté y cerraron todas mis cuentas de Instagram, de todos los negocios y no sé, lo vieron como, qué sé yo, pero bueno, luego platicaré un poquito más. Pero te platico, te digo, se hizo mucha lana en algún momento. Yo andaba en un Audi A1, empezamos a crecer bastante, yo el Audi lo retacaba de cosas porque mandábamos un montón de cosas, me di cuenta que necesitaba algo más, compré una Pickup S10, el Audi no me quería deshacer de él, entonces vendimos el coche de la de en ese entonces mi novia y yo le regalé, o sea, me dio esa parte que era un cacho y le regalé el Audi, o sea, te digo, lo platico porque crecimos un montón, hubo mucha experiencia, pero de ahí te digo, empiezo a aprender de criptomonedas, empiezo a aprender de NFTs. El primer proyecto que me voló la cabeza fue el de los Bored Apes, una colección de 10,000 changos, empezaron a hacer festivales, llegaron con artistas, o sea, se hizo una locura a través de los Bored Apes y yo no sé de verdad qué tanto sabían pues el potencial o lo que iban a crecer. Yo creo que como cualquier negocio pues fue avanzando, fue creciendo y ahorita es un boom, conseguir uno de esos changuitos pues cuesta una lana, te da mucho estatus, mucho porque pues hacen fiestas, hacen festivales, hacen eventos privados, Adidas tiene uno, Mercado Pago tiene uno, hay un montón de artistas que tienen y eso pues te hace pertenecer a una comunidad. Si no sabes qué es, te invito a que investigues pues el boom y el fenómeno que fueron los Bored Apes. Pero de ahí empiezo a entrar al tema de NFTs, al tema de propiedad digital, eh, a estudiar pues todo el tema de la blockchain, de Web3. Ayer grabé un video de qué es Web 1, Web 2, Web 3. Como quiera voy a ir dando varias clases en donde voy a explicar un poquito más, pero al final Web 3 es blockchain, criptomonedas, contratos inteligentes. Se empezó a crecer y avanzar bastante. Igual, eh, pues bueno, voy a seguir platicando mi historia. Aprendo bastante de cripto. En el halving del 2020-2021, te digo, hice lana porque yo alcancé a meterle 100,000, 150,000 varos a AVAX, fui acumulando, porque de repente de $4 se fue a $8. Yo dije, no mames, se multiplicó la lana en 2, 3 semanas, un mes, y de repente subió hasta 30 y empecé como a entender, mis roomies hablaban todo el tiempo de esa madre, me voló la cabeza, yo le metí no sé, 30, 50, 100,000, ya de repente iban en ciento y cacho, los alcancé a cobrar y de repente vuelve a bajar y ahí me dio una buena entrada, yo le alcancé a meter pues una lana y AVAX de repente se fue como a 60 y tantos dólares, ¿no? Ahí sí hizo un buen cacho de lana
Y en ese entonces, pues mucha familia como que vio que me estaba yendo chingón, la neta, pues ya lo último, yo en Puebla estaba viviendo en Lomas, primero en una casa grande con todos estos güeyes, después me mudé con uno solo, estábamos viviendo en Sonata Towers con un roomie que también le sabía bastante al tema de cripto, y pues teníamos gimnasio, ballet parking, teníamos discoteca ahí adentro, tenía cowork, tenía 4 albercas, bueno, tenía todo, tenía cine, tenía restaurante y te llevaban de comer a tu depa, obviamente te costaba, pero pues hablabas, pedías y tenía restaurante esa madre, ¿no? Entonces, estaba bien chingón. Platico, insisto, otra vez todo esto porque alcancé a tocar, alcancé a ver, ya me trepé a un crucero, he viajado por Europa, ya no conozco, pero me tocó vivir un montón, cosa que le agradezco muchísimo a la vida, muchísimo a Dios. No todo fue así progresivo, pero pues le echamos muchas ganas. De las donas llegamos a tener 3 sucursales. Transilvania pues nunca se frenó hasta el año pasado, 2025, cumplimos el 15 aniversario. Pero bueno, como les digo, no todo es color de rosa. De repente, pues después de la pandemia, al principio, luego no, porque pues yo tenía 3 sucursales. Bueno, una sucursal, la de Cholula, que fue donde siempre me fue mucho más cabrón, pues tenía drive-thru y tenía yo para llevar, y pues abren los restaurantes para llevar y yo alcancé a vender, pero de repente como 2 años, ahí fue donde como todo de repente se empezó a poner más turbulento. Yo decido agarrar y cerrar las donas porque pues nunca me firman nada. Yo tenía un montón de lana parada en desechables, bodegas, coches, nóminas, y pues todo se estaba, la verdad, desmoronando. Y pues estos güeyes no me respondieron pues para nada en el tema de, güey, te ayudamos con, no sé, no es modo víctima. Ya a partir de aquí, no, todo lo que platique no va a ser en modo víctima, pero pues de repente un negocio no salió, otro negocio no salió. Yo tenía una lana en cripto en una empresa con estos güeyes, se cae esa lana, yo tenía como 200 y cacho, me regresan como 90,000 varos, pero ya de varios, porque te digo, de repente AVAX llegó a $60 y mucha familia me empezó a dar lana, pues a mí me estaba yendo chingón, yo me sentía acá, el súper, el don inversionista, y pues bueno, agarro, le meto lana a cripto, empiezo a aceptar lana de familia en cripto. Yo traía el trip de hacer Crypto Munch, registro el nombre, franquicias. Hoy no voy a entrar así tan cabrón, pero bueno, empiezo a levantar un poco de feria por ahí. Se me cae el tema de Crypto Munch. Ya luego voy a hablar de cada uno de estos proyectos, pero es que si no se va de veras, se va a hacer larguísimo el video. Los últimos 3 años de Transilvania se ha perdido mucha lana. Sí salimos a Veracruz, pero justamente en ese año el gobierno de Puebla tuvo la brillante idea de hacer un operativo en Cuautlancingo y pues no me pararon la fiesta porque, pues gracias a Dios, el dueño del venue salió y se hizo un cagadero. Después todavía con videos fuimos ahí al gobierno, pues yo sabía que no iba a solucionar absolutamente nada, pero pues la verdad es que me dieron una putiza. De ahí tuve Veracruz, se perdió mucha lana, o sea, con el puro Transilvania se ha perdido, no sé, 2 millones de pesos, más échale otro millón en pues venir iterando con varias cosas. Yo ya había cerrado Crypto Munch digo, Munching Donuts para abrir Crypto Munch, una franquicia en cripto, NFTs. Yo venía volado con los NFTs, pero pues salí vendiendo NFTs, ¿no? El punto es que se cae el tema de los NFTs, cosa que, porque de repente se cayó el mercado, se cae todo, o sea, y yo empecé a navegar pues, literal en contracorriente, yo no entendía qué pasaba, pero se cae el mercado cripto, se cae el tema de los NFTs, que según son una estafa, cosa que te lo digo aquí, bro, si piensas que los NFTs son una estafa, es como decir que un martillo es un arma. O sea, evidentemente alguien puede agarrar un martillo y desmadrar a alguien, pero no significa que un NFT sea una estafa. Un NFT es propiedad digital a través de un contrato inteligente. No voy a discutir eso. Si crees que sí, pues ni pex, ¿no? Pero bueno, yo nunca dejo de aprender, de actualizarme en el tema de NFTs. De ahí el primer año me va mal, te digo, salimos a Veracruz, el siguiente año intento tokenizar el festival, la Vampire Society, le empiezo a meter mucha lana en el tema digital, también no me dio tiempo de salir, de venderlo, de educar a la gente de qué es un NFT, qué es la blockchain, qué es la Web3, o sea, estamos a 2026 y siguen sin querer aprender, o sea, bro, yo a partir de aquí, por eso es que no estoy editando, o sea, estoy saliendo a hablar y tengo muchísima información que compartir por justamente todo esto que he vivido. De repente se pierde una lana por acá, pierdo lana en lo de CryptoMonch. Yo llegué a hacer 1 millón, más 1 millón
1 millón casi y medio se hicieron en AVAX, porque de repente te digo, yo lo llegué a comprar en $4, llegó a 60 y algo, y de repente yo traía lana, de repente empiezo a agarrar feria, andaba entre los 60, $68, me acuerdo, AVAX. Meto lana porque ni siquiera fue como que yo me dedicara a eso ni tal, sino que yo había metido lana en una empresa y yo vi cómo lo estaban haciendo y que todos lo estaban metiendo en AVAX, y pues a mí se me hizo fácil agarrarlo y meterlo en AVAX. Sí llegó a subir Max, AVAX llegó hasta 140 y tantos dólares, pero yo pues queriéndoles hacer un 2X, escuchando que según se iba a ir a 500, a 600, pues yo dije, güey, con un 2X lo saco y les pago. Pues nunca llegó al 2X, 140, y de repente se empezó a desplomar. Yo, gracias a Dios, pues de lana mía, que era de la mayoría que se había hecho, yo había hecho como o sea, ya ahí iba como 1,5 millones mío, y de repente caga, se fue así, porque pues cripto no te avisa, y de repente se fue así de picado, y eran como, pues se fue como un 50%, yo alcancé a sacar, un poquito más, yo alcancé a sacar como 800,000 varos reales líquidos, que lo empiezo a meter en CryptoMunch, porque no mames, la primera franquicia de criptomonedas, no mames, yo le metí toda mi lana, en ese entonces no había criptomonedas, me gasté un montón pues en eso, y además yo mantenía una estructura, pues solo de mi vida, yo pagaba de tarjetas 30, 40 mil varos, de renta pagaba yo de mi depa 12, 15 mil bolas, pues te acabo de decir cómo vivía, o sea, yo traía mis gastos en 300, 400, 500 varos, y de repente veo que va a dejar de entrar así de todos lados, hago el primer Transilvania, en ese entonces, y se hizo un Transilvania en donde me asocio yo desde ahí yo ya no iba a hacer Transilvania, pero me buscaron unos güeyes, no lo vas a hacer, al final lo terminé haciendo, les di las barras, no me llevé ni un varo, no la sentí tan cabrón porque pues yo no invertí, pero sí me dio en toda mi madre porque, pues güey, yo venía pagando renta, sueldos, esto, y yo venía con lo de CryptoMonch ese año, yo no iba a hacer Transilvania, pero bueno, los últimos 3 años, 3, 4 años de Transilvania se convirtieron en una locura, y como 11 años me fue increíblemente bien, yo siempre traía la idea de, pues güey, no por un año que me vaya mal voy a tirar la toalla. El primero yo no invertí, sí me dio la putiza, desde ahí empezaron los pedos, CryptoMunch, solo de CryptoMunch, de la renta, y de ahí de localito yo pagaba 17, 20 mil varos mensuales. Puta, se me empiezan a juntar los gastos bien cabrón, me voy a vivir a Veracruz, pues antes de que se me hiciera una pinche bola de nieve. Eh, Luego voy a contar como más a fondo, pero para no hacer como tan largo el video, me voy a vivir a Veracruz, empiezo a ver qué pedo, porque pues ya había una deuda ahí choncha, además de que la lana que me habían dado entre mi familia, amigos, esto eran como 400,000 varos, una cosa así, y bajó, te digo, primero como al 50, 60%, esa lana yo la dejé ahí, yo saqué lo mío porque dije, no mames, le tengo que meter a lo de las donas, y de repente cagas, güey, baja todavía más. Yo me acuerdo eran como 120,000 varos, y agarré y dije, no, güey, los voy a sacar y lo voy a meter a lo que estoy haciendo, CryptoMunch. O sea, esa lana vale madres. No era muchísimo, y yo pagaba 20,000 varos de renta, ya venía atrasado de 3, 4 meses de renta. Eh, no, se empezó a hacer un cagadero, te digo, yo mentalmente no sabía ni qué pedo. La verdad es que yo nunca fui de religión, nunca fui de nada, y yo venía dinero, 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 y pues sí, materialicé un vergazo de dinero, negocios, y a mí se me metía algo en la cabeza y pues tenía mucha confianza, y todo, materialicé todo lo que quise, la verdad, o sea, franquicias, tuve bares, trabajé en bares, discotecas, un festival de 15 años, hice mucha lana, pero cuando empezaron a venir los problemas, pues no tuve de dónde agarrarme, de ninguna religión, de ningún, pues, familia, de dinero, así de que apóyame esto, o sea, no hubiera habido lana, la verdad, que alcanzara, o sea, digo, ya luego contaré historias, porque la verdad es que me quedé ahí a nada del CryptoMonch, y cuando le empecé a hablar pues familia, tal, pues nadie me apoyó, y pues bueno, desde ahí empiezo a comprarme el apóyenme, apóyenme, y mentalmente pues no sale ese business, me voy a Veracruz, y de repente eh, me topo con un cabrón casi llegando, que me empieza a hablar de un multinivel, que no, que acá es Forex, el mercado de divisas. Yo ni llevaba tanta feria, pero pues lo poquito que llevaba dije, bueno, abro una cuenta,
dije voy a intentar hacer el negocio, pero nunca lo hice con confianza porque yo ya venía dañado del tema de cripto y tal, y familia y así. Yo dije, bueno, quiero ver cómo funciona, pero las pláticas, el liderazgo, me empezaron a meter, fui a una plática en Ciudad de México y todo, y de repente se me da una oportunidad, vendo un terreno familiar, cae ahí por ahí una lana, y el tema de iCapital, que se llamaba esa empresa, porque entré en dos, una de cripto con estos güeyes que crearon su propia empresa y tal, y entro en otra de Forex, ¿no? Que Forex es divisas. Para no hacer el cuento largo, vendo un terreno, me cae por ahí una lanita, yo ya llevaba, yo casi toda se la clavé porque yo llevaba 2, 3 meses y me venían pagando muy bien y yo estaba en grupos con muchísima gente adentro que a todos les pagaban súper bien, pagaban el 8% mensual, la verdad es que es una locura, saca las cuentas, yo primero entré con 2, 3 mil varos para probar, de ahí le subí a 20 y pues échale el 8% de 20 mil varos, ya me empezaba a entrar otra vez una lanita y dije, güey, de aquí soy. Gracias a Dios nunca hice el negocio porque siempre desconfiaba de pues, cosas que había escuchado, ¿no? Cifra, pendejadas que había escuchado. La verdad es que nunca confié así como al 100%, pero a mí no me estaban quedando mal, estaba con gente que yo veía que recibían sus pagos y de repente te digo, pum, vendo un negocio familiar, un terreno familiar estando en Veracruz. Alcancé a pagar una lanita a gente que me prestó lana, porque hubo gente que invirtió y hubo gente que me prestó dinero, o sea, que le hablé, le dije a mi prima, güey, préstame una lana, debo de las rentas, esto, pero déjame que echo a andar las donas, y yo ya traía socios, se me cayeron ahí, negociaciones con gente que me iba a apoyar, que ya estaba superpuesta, al final se cayó por lo que sea, y pues traté de responderle ahí a gente que me había prestado lana, me quedaba por ahí algo de flujos de lo que iba, güey, jalando de dinero ahí, pues iba como estirando, pagué lana a gente que me prestó en uno de los Transilvanias de, no sé, en el 13 o no sé en cuál fue, güey, de repente también se cae se cae Puebla, o sea, porque tuvimos un operativo culerísimo, invertimos mucha lana, las fiestas estuvieron increíbles, tuve los videos y, güey, esto nadie lo sabe, ¿no? Pero la neta es que cada vez la fiesta creció, 2, 3 escenarios y le invertíamos mucha lana, se perdió lana en Transilvania, te digo, 2 millones de varos, de repente se cae lo de CryptoMonch, yo ya le había metido mucha lana, alcancé a hacer unas API registros, se me cae el tema de cripto, pues bueno, desde el último halving nunca se recuperó, el único que ha tocado máximos históricos es Bitcoin, Bitcoin nunca entramos porque pues por avar o lo que tú quieras, intentamos entrar en otros proyectos que iban a ser más X, pero bueno, yo vengo hablando de Bitcoin desde que Bitcoin costaba 15, 20 mil dólares. Yo lo vi hasta bajar a 9 mil dólares y lo conocí cuando costaba 60,000 pesos mexicanos, como 3,000 dólares. Nunca acumulé Bitcoin, pero bueno, este, ¿qué más? Güey, se perdió mucha lana, muchas pinches deudas, mi pinche mente empieza a entrar en culpa, en miedo, en vergüenza, en ansiedad. Luego, cuando le platico a mi papá de lo del tema de esta empresa que me invitan a entrar en Veracruz, porque pues el terreno que se vende, o sea, cae una lana ahí familiar, este, y cuando yo lo invité, no me acuerdo por qué no le entró, y unos meses después agarró y pues como yo creo que vio que me estaban pagando bien y tal, dijo, órale, vale, voy a entrar con una lana, sí le entró pues, con algo ahí interesante, o sea, ya al final, entre mis papás y yo, o sea, fueron como 600, 700 mil varos lo que teníamos ahí metidos. A mi papá creo que le tocó el pago de un mes, yo ya llevaba 14 meses en la empresa, pero resulta que el contrato era por 18 meses y pues no mames, o sea, yo de por sí venía de una pérdida cabrona en Puebla, tal, se me cae ahí el pedo. Yo ya venía también ya me había empezado a meter en temas de espiritualidad, desde antes. Yo ya, porque me acuerdo que compartía, tenía mucho conocimiento, me estaba metiendo en muchos temas de energía, frecuencia, vibración, me estaba yendo bien, todavía me acuerdo, Veracruz, tal, pero era como un chef que se sabe todos los libros y nunca se había metido una cocina. Yo sabía todo y me estaba yendo increíblemente bien, me sentía acá bien chingón y de repente empieza a ver los pedos, yo no tuve pues una religión, una creencia fuerte de dónde agarrarme, y pues todo lo que construí lo construí sobre arena, se desmoronó poco a poco, perdí novia, perdí todo, coches, dinero, propiedades nunca
me alcancé a hacer de propiedades, pero ya me estaba haciendo de una, pero justo llegó la pandemia, me tuvieron que regresar el dinero. Era una casa de 700 metros con cancha de básquetbol y alcancé a hacer unos fiestones ahí. O sea, hay gente que sé que va a ver esto y va a decir, este cabrón es real, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Este, güey, un chingo de pérdidas, ya al final fueron como 3 millones, 3,5 millones de varos, no sé, 150, $180,000. Yo pues empecé, o sea, alcancé a repartir buena lana, sí se pagó buena lana, o sea, no todo fue así como de putazo junto, sino que fui ahí tratando de responder. Ahorita a la fecha todavía hay como un pasivo que ya de repente me solté de eso porque de repente llegó un momento en que Fer Longoria debe ese dinero y no, güey, fueron un chingo de negocios, fue muy poquita la gente que realmente, digamos, me prestó lana, toda la demás gente pues invirtió en algo que salió o no salió, pues siempre se invirtió en un proyecto, ¿no? Esto lo platico porque hubo mucha gente que cuando hablaba y pues de repente el negocio no salió, eres un pendejo, eres un estafador, a ver, cabrón, y mucho tiempo me afectó esas palabras y todo, pero no mames, un estafador es el que agarra tu dinero y se desaparece, güey, no el que va a hacer un negocio y pues no me fue bien, pues cabrón, yo quisiera que me fuera bien, no depende de mí, depende del de arriba, güey, yo cada vez me he preparado más, he hecho mejor las cosas, los últimos 3 años, no mames, me he vuelto obsesivo en estudiar, en avanzar, en inteligencia artificial y gracias a Dios fueron, o sea, fui construyendo, construyendo, construyendo sin ver realmente lo que estaba haciendo. Esto es algo que me di cuenta que desde los 13 años nunca dejé de construir, construir, construir. Tuve donas, fui, vendí un chingo de cosas, ya no me voy a regresar, pero te digo, también, o sea, hice un putazo de dinero. Hubo un año que se hicieron 8 millones de varos. Yo me llevé a mis hermanas a Disneylandia, le regalé a mi exnovia un Audi, a uno que ese fue con el que se vendió y se pudo ir a Canadá, porque de repente nos íbamos a ir a Canadá y pues al final yo ya no me fui por los negocios, dos, tres cosas que no quiero entrar ahorita tan cabrón en temas familiares, personales, ya lo iré platicando, pero, o sea, la neta es que a lo largo de este proceso, o sea, porque ha sido, o sea, de repente también entre que las donas, tal, me puse muy gordo, dejé de jugar fútbol, bajé de peso, cabrón, o sea, yo ya estaba ya gordo, o sea, ves imágenes mías en el funeral de mi abuelo y yo estaba gordo, güey, o sea, ves mi semblante, me estaba yendo bien, evidentemente ahí, pero bueno, bajo, o sea, he tenido procesos de salud, así llegó un momento en que hubo tanto estrés, hubo un momento en que no va a dejar mentir mi roomie, el güey que me estaba ayudando a hacer en ese entonces lo de Criptomoncho, hubo un día que yo en estas torres que te digo con ballet parking, restaurante, albercas, tenía cine, solo lo tenías que apartar y proyectabas la que querías. No mames, estaba cabrón, o sea, terraza, golfito, no mames. Hubo un día que me desmayé y ahí, o sea, de repente, puta, me paré con la puta tele súper apagada. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Gracias a Dios, este cabrón, sus papás eran doctores y en putiza me. Pero no sé, yo me pude haber caído y dado un putazo en la cabeza y me pude haber muerto ahí, así literalmente. Y pues de ahí, como te digo, todo, pues construí mucho, construí sobre arena y todo se empezó a desmoronar, todo se empezó a caer, de repente un negocio, otro negocio, una cosa, perdí la relación que tenía de 14 años, perdí coches, todo se empezó a ir al carajo. Yo dije, no mames, ¿a quién le hice tanto daño? ¿Qué pedo? No entendía qué estaba pasando. De repente mi mente empieza a entrar en culpa, en miedo, en vergüenza, en ansiedad, en, no mames, o sea, fue difícil, gracias a Dios, como te digo, yo venía de un tiempo ya de aprender de meditación, probé DMT, me gusta el cannabis, ¿por qué? Porque el cannabis es una planta que creó Dios, no creó el ser humano, la creó Dios, la naturaleza, el orden divino, y pues no voy a entrar en temas, pero evidentemente hace más de unos 100 años, no sé, a la industria farmacéutica.
a la industria del alcohol, a la industria textil, porque del cannabis tú puedes sacar medicinas, puedes sacar el hilo de cáñamo, tiene muchos beneficios, está, o sea, más que el alcohol, más que las mismas medicinas, puede curar cáncer, Parkinson, pero bueno, este video no es de eso, pero es una planta que creó Dios. Entonces, bueno, conecto con la planta para poder meditar, conectarme, gracias a Dios nunca dejé de construir, nunca dejé de intentarlo, nunca dejé de empujar sin saber qué pedo, porque de repente ya traía lo de CryptoMons, traía lo de Transilvania tokenizado, de repente lancé High Rollers Club, que era un club 420, NFTs, no sé qué, porque a mí la parte de la blockchain, la parte de la transparencia, tal, me voló la cabeza y nunca dejé de construir hace un año, año y medio, lanzamos Agentia Labs. Agentia Labs es la agencia que, digamos, lleva todos los proyectos que tengo, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos? Transilvania, que es un festival que lleva 15 años, este último año nos patrocinó Kraken, es una fiesta que ha patrocinado Bacardí, Capitán Morgan, el tema de las donas, están todos los números, toda la idea, este proyecto está cabroncísimo porque las donas te las consume desde un niño, un anciano, tal, traemos un proyecto 420, no voy a entrar así como en todo, pero todo esto lo he venido construyendo desde hace 3 años. Eh, y pues la verdad, difícil, momentos cabrones, perdí muchas relaciones, amigos, gente que dejó de confiar, que dejó de creer. La verdad es que pues yo pensé que había sido la peor etapa de mi vida. No entendía qué pedo hasta que pues de una u otra forma decidí hacer un cambio, decidí, o sea, no seguirme llevando, de veras me pasó por la mente hasta fue borrarme de la Matrix, para no decir otra cosa. Este, y ahí fue donde me hice como una pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo cuando no tengo nada, ¿no? Mucho tiempo intenté encajar en moldes, en cosas que la sociedad me impuso, te digo, creencias, limitantes, mis mayores miedos eran justo perderlo todo, me pasó, tuve miedos que me metieron, porque al final yo, muy chavito, pues fui muy así, de repente llegó un momento en donde pues empiezan a entrar los miedos, empiezan a entrar, no sé, responsabilidades, tal, pero bueno, llegó un momento en que, güey, dije, ¿qué pedo? O sea, ¿quién soy yo? Porque esa es la pregunta que te dicen que te hagas. ¿Quién eres tú, cabrón? ¿No? Y entonces siempre intenté, pues, buscar, encontrarme quién soy yo, me preguntaba y fue un proceso cabrón, la verdad. Fue un proceso bien cabrón, porque me pasó de todo al mismo tiempo. Te digo, yo no dejé de hacer Transilvania, sin querer, de una u otra forma siempre se hacía. Eh, pero de algo me di cuenta que siempre había algo ahí que estaba, o sea, nunca me hizo falta absolutamente nada, nunca me hizo falta dónde dormir, un plato de comida, porque yo de repente llegó un momento en que pues, yo no quería hablarle a nadie así como para, o sea, yo nunca pedí, bueno, sí, familia ya muy cercana, sí, pues obviamente ya para, pues, como temas personales, empezó a complicar, yo justamente después del último Transilvania, pues, tenía planes de venirme a vivir a Ciudad de México y pues igual me quedan mal con varias cosas. Este, todo se empezó a juntar y llegó un momento en que, te digo, me hice esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo cuando tengo y quién soy yo cuando no tengo? Cuando estoy solo, cuando me voy a dormir, cuando pues, tienes ahí a la mente, ¿no? Y recordé quién era, o sea, recordé qué era, quién era, a los putazos, la verdad. Fue un curso, a la verga, muy cabrón, estuvo muy intensivo. Pero bueno, aquí es donde nace una personalidad, empiezo a crear una nueva personalidad para salir de este trip, porque dije, no, no, no me puedo dejar pues llevar y tal, y pues siempre pues haciendo ejercicio, meditando y tal, pero bueno, de repente pues, me dejaba otra vez llevar por las emociones, me volvía a jalar pues los moldes, las creencias limitantes y el todo, y
pues me di cuenta que tenía que cambiar y todo, empecé a investigar muchísimo más sobre la mente, empieza a entrar la inteligencia artificial, empiezo a conectar ahí pues puntos de autores, Jacobo Greenberg, eh, estoicismo, Jesucristo, el mensaje real de Jesucristo, religiones, empiezo a educarme, a aprender un montón, nunca, pues a crear una nueva personalidad y como te digo, aquí es donde me doy cuenta que creo un personaje, un alter ego, eh, una, pues una versión más honesta, más real, sin miedo, sin que tenga que pedir permiso. Desde hace unos años todavía me estaba yendo bien porque me acuerdo que vivía en estos depas que te digo. Yo traía el plan de lanzar Bishop Brothers, ¿no? Todavía eso también lo registré en el INPI. Bishop Brothers es una hermandad de ovejas negras, pero te digo, yo tenía mucho de este conocimiento. Yo desde hace 4 años yo ya quería salir a despepitar toda esta información. El problema era que no había vivido algo tan cabrón y tenía la información de libros y esto y el otro y no la había podido encarnar, no sé cómo decirlo, es ahí es donde yo me doy cuenta que cuando conectaba yo pedía sabiduría, pedía, pero pues yo cuando intentaba salir salía vendiendo casi casi de vean lo que yo hice, las franquicias y era desde el ego algo que yo nunca he sido ni fui, fueron muchas cosas realmente antes, no sé, quería encontrar como culpables y tal, al final no sabía que estaba atravesando pues la noche oscura del alma, un proceso en donde yo tenía que pasar por todo eso para poder salir y hablarte esto desde la experiencia y no desde, ay, leí tal libro o tal. Sin embargo, me doy cuenta que son las mismas enseñanzas que tenía Sócrates, que tenía Epicteto, Marco Aurelio, porque pues los leí, pero si no lo lees, si no lo aplicas, no sirve de absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo siempre me he considerado un cabrón rebelde, un cabrón que yo luego que empecé a descubrir todos estos temas y tal, los traté de salir a verbalizar, pero te digo, desde algo que no había encarnado, pero al final pues me doy cuenta que pues es lo mismo que hicieron los grandes profetas, los grandes elegidos, ¿no? Como Jesucristo. Jesucristo era un rebelde que vino a liberar a la humanidad de la esclavitud de la que estaba, o sea, eh, con un mensaje que es el reino de Dios está dentro de ti, lo único que existe es el amor, no le hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti y pues Jesús representó pues una figura de masculinidad, pues al final no solamente él, ¿no? Creo que hubo grandes elegidos, Mahoma, eh, Krishna, Buda, hay grandes historias, gente ya más reciente, no sé, Jacobo Greenberg, gente actual en YouTube que está muy cabrona en conocimientos, yo sigo a varios, se los voy a ir compartiendo, pero pues ahí es donde justamente me animo a grabar esto. Hay tres cosas que te hacen único en la vida y esa es tu historia. Lo que yo te acabo de platicar, eso nadie lo va a poder vivir, nadie lo va a poder experimentar. Yo te lo platico y a lo mejor ahorita podrás escuchar muchas cosas y reflejarte, pero me di cuenta que la experiencia es intransferible. No puedes ir y escuchar solamente un video, tienes que ir y aplicarlo, porque si no, insisto, es solo ponerte a escuchar las historias de todo el mundo y tu historia y tu universo y tú hacerlo tú. Ahí es donde pues nace esta hermandad. Yo le llamo Bishop Brothers. Bishop Brothers lleva más de 4 años la idea. Te digo, yo lo registré en el INPI. No tanto como una marca, no es tal cual hacer una comunidad, porque yo no busco seguidores, yo no busco como tal hacer un negocio, yo voy a salir a compartir todo este conocimiento desde mi verdad. Te decía, hay tres cosas que nos hacen únicos. Tu verdad, o sea, tu historia, que tu historia la vas a contar con tu verdad, con tu voz, que tu voz te hace único, es tu verbo, es verbalizar pues tu historia, conectando pues los puntos clave de los grandes elegidos, que los puedes ver como tus mentores, que ahí fue donde yo hice, le he metido a la IA investigaciones cabroncísimas, he venido hablando de la IA, se viene algo muy cabrón, si yo no soy un IQ así estratosférico, imagínate los IQs más grandes que seguramente están haciendo esto, que
güey, se viene algo bien cabrón los siguientes 3 años. Por eso es que creo Bishop Brothers. Bishop Brothers es la abreviación de Black Sheep Brothers, ovejas negras, una oveja negra, o la hermandad de ovejas negras estoicas. Le agregué el término estoico. ¿Por qué estoicismo? Porque el estoicismo fue mucho antes de Cristo, que de Cristo viene el tema cristianismo, pero también se viene de Krishna, de el taoísmo, de varias filosofías, corrientes que son antes de... Al final me he metido a estudiar muchísimo historia, Egipto, me he ido más atrás, Mesopotamia, Sumeria, Nunakis. Va a haber mucho conocimiento que voy a compartir aquí. Lo que estoy buscando crear es la hermandad de ovejas negras estoicas. ¿Por qué el estoicismo? Porque el estoicismo se me hace una filosofía en la cual se basa de varios principios: sabiduría, justicia, templanza y coraje. ¿Sale? Son grandes los referentes que puedes buscar de estoicismo, como Marco Aurelio, como Epicteto, como Sócrates, gente que hoy en día, en el mero siglo XXI, se sigue, o sea, le sigue funcionando, y los referentes, los mentores que yo tengo, a los que he escuchado más alineados, más coherentes con lo que piensan, lo que dicen y lo que verbalizan, pues es gente que sé que también pues practica esta filosofía de vida, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría, como yo, mucho tiempo quizás se sintió sola toda su vida, y pues ya no más, ya no más. Yo hace tiempo decidí morir socialmente, decidí enterrar un poquito la versión de el niño interior, del que le faltó, el que tiene creencias limitantes, el que tiene miedo, el que sin embargo me ayudó a conseguir muchas cosas. Gracias a Dios pude estar todo el tiempo con él y aprenderle lo mejor. Voy a sacar lo mejor de esta historia y del Fer Longoria para poderlo encapsular en una nueva personalidad, en un nuevo alter ego. Esto del alter ego no lo creo yo, lo crean los artistas, Kobe Bryant, el Mamba Negra, Karol G. Todo el mundo se crea un alter ego. ¿Para qué? Para que esta personalidad, una nueva identidad, pueda crear y materializar todo lo que se viene, que es lo que te voy a compartir, lo voy a documentar. Espero que esto te funcione. Recapitula todo lo que de aquí hacia atrás pasó, fuiste. Yo fui un gran CEO, yo fui un gran actor, yo fui un gran artista, yo fui, sí, güey, pero ahorita en momento presente, no dejes que la mente te lleve al pasado con todo lo que ya fue, bueno, malo, lo que sea, ya fue. Todo se puede resignificar, puede cambiar, lo único que tenemos es el momento presente, aquí y ahora. Si yo puedo dar una clase de no sé cuánto tiempo llevamos, así es porque te digo, no es algo que fui, lo aprendí, lo memoricé y vengo y no, o sea, eso es la escuela, eso es el viejo mundo, eso no sirve de absolutamente nada. Las reglas del juego cambiaron. A partir de hoy, quien quiera aprender, quien se quiera actualizar, a ver, si los celulares se actualizan, si las computadoras se actualizan, todo lo tenemos que actualizar. ¿Por qué crees que tu cuerpo, tus creencias limitantes, religión, todo lo que te hace más chiquito y te crea separación y te limita, creencias limitantes con familia, con amigos, es momento de hacer un cambio. Yo lo vengo haciendo desde hace un tiempo, no lo había documentado, pero a partir de hace unos días lo empecé a documentar. Esta es la primera clase, quise grabarla, te digo, no desde el ego de yo fui, yo tuve, no, eso vale madres, es de aquí para adelante. ¿Qué se va a hacer? Yo creé una nueva identidad que te la voy a compartir en estos días para que, bueno, ya te dije, ese es Criptochamán. Criptochamán viene de toda la parte tecnológica, toda la parte que he aprendido de espiritualidad, porque tuve que entrar a temas muy, muy fuertes, religiones, estudio muy cabrón, que ahí está, o sea, al final
vivimos en la era de la información, en YouTube encuentras todo, también a través de meditaciones, a través de sueños, a través de o sea, porque una meditación es lo que sea, salgo a correr y cuando estoy corriendo me llega información, de verdad sintonizar con una frecuencia, les voy a hablar de Nikola Tesla, energía, frecuencia, vibración, vamos a hablar de un montón de cosas, voy a ir conectando los puntos, no puedo agarrar y bajarlo todo porque hay gente que no lo entendería y tenemos que ir liberando la mente de esta cárcel mental. Por eso es que he hablado de libertad, de liberarme a mí, a los míos, de creencias limitantes, o sea, hoy no vivimos en una época tan diferente a la de Jesucristo. Hoy hay control mental, te tienen trabajando por dinero, que esa para mí es la esclavitud moderna. Cuando tú cambias tu tiempo por dinero, por necesidad, no desde el amor. Desde el amor sería hacerlo porque te gusta, porque te encanta, porque lo amas. Perfecto, ahí se va a expandir. Pero si tú lo haces desde el miedo, porque tengo, porque si no lo hago, tengo que pagar casa, tengo que pagar renta, tengo que pagar las deudas, entonces lo estás haciendo desde el miedo y todo se contrae. Y además a eso tú estás verbalizando el no puedo, no tengo, yo no soy, yo no. O sea, estás creando en negativo completamente. Entonces, si estás dispuesto a hacer un cambio radical, potente, ahorita en tu vida, yo ahorita no busco seguidores, le estoy hablando a mi yo de un futuro para que no se le olvide todo esto y me estoy poniendo en mi yo del futuro que va a materializar y a hacer esto esta vez. Decidí documentar todo, grabarlo en público para que veas que es posible, que no necesitas, o sea, deja de tener creencias limitantes, recuerda quién eres, ya voy a dar pláticas de esto, recuerda quién eres y mejor aún, recuerda qué eres, ¿sale? No voy a redundar más, no voy a dejar más larga esta clase. Espero que te sirva mi historia. Te vuelvo a repetir, no la digo ni desde el ego, ni desde el victimismo, sino desde el yo soy, desde mi verdad, desde lo que fui, acepté morir socialmente, por eso te lo entrego. Eh, y espero te funcione de verdad, reflejarte en mí. Yo simplemente quiero funcionar como un limpiador de espejos. Espero que te haya funcionado. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.